Como parte de esta jornada de trabajo, en reconocimiento a su trayectoria académica y trascendencia profesional, se invitó al doctor Rodolfo Tuirán como ponente de la conferencia inaugural La Educación en Cifras. El doctor Tuirán es economista, demógrafo y sociólogo. Fue secretario general del Consejo Nacional de Población de 1997 a 2002, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol de 2002 a 2005 y actualmente es subsecretario de Educación Superior de la SEP. También se desempeñó como profesor investigador del Colegio de México. Es autor o coordinador de 25 libros y más de 170 artículos en temas sociodemográficos. Recibió el Premio Nacional de Demografía en 2004. Es investigador nacional en México desde 1991. Un aplauso, por favor. Espero que no me terminen alucinando después de que concluya el día, después de estas dos intervenciones. Lo que quisiera rápidamente, a solicitud de Rafael, es hacerles una presentación sobre la situación actual de la educación superior en México, considerando 4 de sus... esto ya está cambiando y no le he hecho nada. A ver, espéreme tantito. Qué bárbaro, se me hace que soy medio neófito en la materia, pero ya, ok. Entonces, decía yo que el propósito es informarlos a ustedes acerca de la dinámica que ha seguido algunas de las dimensiones de la educación superior más relevantes que tienen que ver con la matrícula y la cobertura, la calidad, la pertinencia y la equidad en la educación superior, incluido un tema que a Rafael creo que es el tema favorito, que es el que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. Entonces, empiezo rápidamente señalando que en la educación superior hay consenso acerca de su importancia estratégica, básicamente, entre otras muchas razones, porque todos reconocemos que la inversión en educación superior es estratégica para el país, para el desarrollo del país, eventualmente porque tiene efectos multiplicadores muy significativos, en muy diferentes ámbitos, pero me referiré básicamente al que tiene que ver con su contribución al desarrollo nacional, al crecimiento económico y eventualmente al desarrollo del mercado interno, por un lado, pero también y de manera muy significativa para el desarrollo social del país. La educación superior, creo yo que nadie lo duda hoy en día, significa en todo caso fortalecer los procesos de inclusión y de movilidad social. Fíjense ustedes, yo creo que sobre todo en el pasado teníamos esta idea de que la gran clave, la llave para abrir los procesos de movilidad en nuestro país era la educación. Creo que esa idea se ha venido diluyendo por diferentes razones, sobre todo a raíz de la crisis de los años 80 y parte de los 90. El hecho de que la educación media superior y superior estén tomando cada vez más fuerza y con aumentos de cobertura significativos, empieza a recuperar esta idea del papel de la educación como ancla o como motor de la movilidad social. Hoy en día, una persona que estudia secundaria gana en promedio 27% más que una persona que solo realizó estudios o concluyó estudios de educación primaria. Si pensamos en la comparación con educación media y superior, los resultados son verdaderamente impresionantes. Una persona que estudia educación superior en promedio tiene casi 7 veces más nivel de ingreso que una persona que solo concluyó la educación primaria. Esa es una evidencia sólida
que se ofrece permanentemente para señalar que la educación superior tiene estos efectos en el país. Necesitamos, más allá de estas definiciones conceptuales, necesitamos garantizar que permanentemente estemos informados acerca de lo que ocurre en la educación superior y realizar análisis ponderados de los saberes y deberes en materia de educación superior. Necesitamos reconocer los avances logrados, pero también y sobre todo identificar los grandes déficits en materia de educación superior, y creo que en ese sentido funcionarios o servidores públicos como yo tienen esa responsabilidad y esa obligación, y ese es justamente el punto en el que quiero contribuir en este foro. Me voy a permitir a continuación básicamente explorar de manera muy rápida algunos de los problemas más relevantes de la educación superior y algunas de sus caracterizaciones. Primero, hay la idea, y eso me parece que todos la compartimos, que la cobertura actual de la educación superior es insuficiente para atender las demandas crecientes. La educación superior ha crecido de manera significativa en los últimos años, pero es claro que una cobertura de aproximadamente 31% como la que prevalece actualmente es insuficiente, no solo para propiciar un mayor desarrollo, sino al mismo tiempo para responder a las expectativas de los propios mexicanos. Necesitamos, en consecuencia, avanzar mucho más rápido en este renglón. También es claro que necesitamos resolver muchos problemas de inequidad. México es un país de desigualdades, todos lo sabemos, ocupa uno de los lugares privilegiados de la desigualdad. Si uno ordenara a los países en función del índice de Gini, encontraríamos que México anda aproximadamente en algún lugar colocado entre el 140 y el 150 en el mundo, cuando hay 230 países en el planeta. Entonces, no es un lugar cómodo. Necesitamos construir una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo lo tenemos que hacer sobre todo en el ámbito de la educación superior, si queremos que verdaderamente esta sea una herramienta de movilidad social. Al mismo tiempo, lo comentamos en el caso de la modalidad abierta y a distancia, en México prevalecen en el ámbito de la educación superior circuitos muy diferenciados de calidad. Necesitamos abatir esa enorme heterogeneidad y buscar que todos los programas educativos tengan un estándar básico de calidad, un estándar que acordemos, y que finalmente sean las instancias de evaluación externa y de acreditación los que nos den garantías al respecto. Finalmente, todos sabemos también que hay un problema de pertinencia en la educación superior. Solo cito una cifra que me parece muy clara y que ilustra estos problemas de pertinencia en el mercado laboral. Los jóvenes reciben una educación, están recibiendo una educación que no les es suficiente para ingresar con éxito en el mercado laboral, e incluso muchos de ellos tienen que soportar niveles de desempleo extraordinarios. Hoy en día el nivel de desempleo en el país anda en el orden del 5%, un poco más, 5.3, 5.5%, y los jóvenes recién egresados de la educación superior registran tasas de desempleo del 15% aproximadamente, es decir, tasas 3 veces mayores a las que prevalecen en el resto de los profesionistas en México. Necesitamos, en consecuencia, trabajar en este renglón, entre otros a través de la pertinencia de los programas educativos. Y finalmente, otro de los problemas tiene que ver con los problemas de financiamiento, sobre todo en la educación pública. Ya es usual que las reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior o del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines se reúna para señalar sus necesidades de financiamiento o eventualmente para plantear sus expectativas de financiamiento, toda vez que hay consenso en que el financiamiento actual es insuficiente. Y además, no solo es insuficiente, sino que a lo largo del año
o a lo largo de los años presenta vaivenes e incertidumbres claras al respecto. Por esa razón, instituciones como ANUYES, organizaciones como ANUYES, están planteando la necesidad de generar presupuestos multianuales al respecto. Entonces, me referiré a todos estos temas rápidamente. Primero, la evolución de la matrícula y de la cobertura. Esta es la evolución de la matrícula en los últimos años. En 2006 andábamos en una matrícula solo de licenciatura y de técnico superior universitario del orden de 2.525.000 estudiantes aproximadamente. Hoy ya es del orden de 3.071.000, es decir, un incremento de 546.000 estudiantes. Alguno de ustedes me podría decir, no, pues es que es muy poquito. Sí, es muy poquito para las necesidades del país, pero les voy a decir lo que esa cifra significa. 546.000 estudiantes implica más o menos un incremento del orden del equivalente al 60% de lo logrado entre 1982 y 2006 aproximadamente. Sobre todo si tomamos en cuenta las previsiones de los próximos 2 años para cerrar en septiembre del 2012 con aproximadamente 3.350.000 estudiantes en el nivel de licenciatura y de técnico superior universitario. Entonces sí es poco en función de las necesidades, porque necesitaríamos estar en otro nivel, pero afortunadamente el país está cobrando creciente dinámica en este renglón. Estas son las tasas de crecimiento. Vean las enormes variaciones a lo largo de los años en materia de crecimiento de la matrícula de educación superior. Durante una época crecimos muy rápido, aunque con picos muy marcados. En otra época crecimos de manera muy lenta, sobre todo entre 1980 y 1995, pero afortunadamente a partir de ese momento empezamos a crecer un poco más rápido, pero aunque de manera mucho más estable, y en los últimos años hemos experimentado un repunte en las tasas de crecimiento. Obviamente entre menor tamaño tiene la matrícula, mayor también la posibilidad de que un aumento que no sea tan significativo, pero un aumento respecto a una base relativamente reducida provoca tasas de crecimiento enormes. Entonces, esta es la matrícula según la evolución pública y privada. Vean ustedes cómo las dos han estado creciendo. La matrícula pública, que es la verde, la de color verde, está creciendo más rápidamente en los últimos años, y eso es una buena señal, porque entre otras razones, hoy las instituciones públicas tienen mucho mayor capacidad de ofrecer avances en este renglón. Tema vinculado con la educación a distancia, que ya lo había comentado, es el caso brasileño. Vean cómo se compara el caso brasileño con el caso mexicano en los últimos años. Es verdaderamente espectacular su crecimiento, y acá creo yo que lo debemos de tener como tema de referencia, como punto de referencia en los esfuerzos posteriores que hagamos en relación a esta modalidad. Finalmente termino el tema de cobertura señalando que los retos en puerta son muy significativos. Necesitamos avanzar mucho más rápido, para lo cual se requieren enormes inversiones en este renglón. Solo señalar que ya afortunadamente hemos superado una meta que nos había planteado el Plan Nacional de Desarrollo, pero no es suficiente, y para eso justamente se requieren delinear escenarios futuros que nos den la ruta o el mapa de navegación para avanzar en los años próximos en este renglón. La ANUYES ha propuesto metas cercanas al 50% para el año 2020, hay otros actores que piensan en la posibilidad de alcanzar en escenarios más ambiciosos cerca del 60%, pero eso implica, en pocas palabras, pasar de 3.1 millones en la actualidad a cerca de 5 millones o casi 6 millones en el año 2020, según los escenarios más ambiciosos. Y esto pues solo lo podemos lograr si utilizamos de manera inteligente las 4 estrategias a las que aludí, con el apoyo del financiamiento adecuado. Me parece que esos escenarios no solo le permitirán al país
insertarse cada vez de manera más favorable en la economía del conocimiento, sino sobre todo también le permitirá abrir puertas del futuro a millones de jóvenes en México. Y creo que aquí todos tenemos la responsabilidad y la obligación de lograr metas cada vez más ambiciosas. El tema de la equidad también es crucial para el futuro de México. Vean cómo hace 18 años, 19 años, en 1992, solo 3% de los jóvenes pertenecientes a los 4 primeros deciles de ingreso accedían a la educación superior. 3%. Cuando los jóvenes en situación más próspera, los niveles andaban en el orden de 56 o 57% aproximadamente. En el año 2000, de 3 pasamos a 6%, y en el caso de los más prósperos al 68%. En el año 2006 pasamos a 14% entre los más jóvenes y llamo una cifra muy cercana al 75% entre los más prósperos. Hoy ya es de 21% entre los de menores ingresos, una cobertura de 21%, y de casi 80% entre los jóvenes provenientes de los hogares de mayores ingresos. Persiste la desigualdad enorme. A pesar de todo, se han logrado avances espectaculares en la incorporación de los jóvenes de menores ingresos en el país. Y eso es un proceso muy explicable. Lo que ocurre normalmente es que cuando un sistema educativo se abre, deja de ser solo para las élites o para unas minorías, hay un proceso de recomposición social en la matrícula, y eso es lo que está ocurriendo en México cada vez más. De 118,000 estudiantes de los estratos de menores ingresos en el 92, pasamos a 800,000 en el año 2010. Cada vez vamos a ver más eso. Cada vez lo que vamos a ver es en universidades jóvenes pertenecientes a los estratos de menores ingresos, es decir, a los que comúnmente viven en situación de pobreza. Eso es vital para el país, porque eso le permitiría al país abrir nuevamente los canales de movilidad social y consolidarlos para construir un país distinto. Y en ese sentido, nuestro país tiene la oportunidad histórica de lograrlo a través de la educación superior. Entonces, hoy reconocemos que hay desigualdades muy marcadas por entidad federativa, por región, a nivel de estratos de ingreso, y las características de esto es de sobra conocido. Insisto, México es un país de desigualdades y aquí lo estamos viendo. Afortunadamente, en el plano regional también ha habido cambios. En el año 2000 aproximadamente solo 8 entidades federativas tenían niveles de cobertura superiores a 25%, hoy ya son 25 las entidades federativas que tienen niveles de cobertura superiores a 25%, en el año 2006 andaban en el orden de 15 entidades, insisto, hoy ya son 25, y eso también es un indicativo de los esfuerzos desde el punto de vista de la equidad. Estamos avanzando en el terreno regional y estamos avanzando en el terreno social, quizá no con la velocidad que todos quisiéramos, pero hay avances espectaculares, diría yo, en este renglón. Esto es lo que ya les había comentado de la distribución, de la cobertura por niveles de ingreso de los 4 primeros deciles de ingreso por año. Esta es su evolución y es, insisto, también un cambio espectacular en ese sentido. Lo que necesitamos al mismo tiempo para garantizar que la desigualdad no se convierte en una losa que impida a los jóvenes avanzar hacia la educación superior, necesitamos crear condiciones adecuadas para el acceso y la permanencia de los jóvenes de bajos ingresos en el ámbito de la educación superior. Y creo yo que en ese sentido los programas de becas juegan un papel fundamental. Hoy en día aproximadamente tenemos la posibilidad de entregarle 400,000 becas a los jóvenes de escasos recursos.
Esa es la buena noticia. La mala noticia es que solo 1 de cada 2 tienen acceso a estos programas de becas. Necesitamos multiplicar las becas, necesitamos garantizar una cobertura universal de los programas de becas entre los jóvenes de menores ingresos. Y eso solo lo vamos a lograr invirtiendo recursos. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2012 incluye 2,000 millones de pesos adicionales para los programas de becas. Si esos recursos se usan de manera óptima, probablemente antes de que concluya el 2012 podríamos tener cobertura universal de los programas de becas entre los jóvenes de escasos recursos. Ese es un paso crucial. El primer paso al menos, porque el segundo paso es mejorar los niveles de becas. Todavía las becas son relativamente insuficientes y menores. Tenemos programas de becas que entregan entre 750 y 1,000 pesos a la mayoría de los jóvenes, pero hay también otros programas que entregan alrededor de 1,500 pesos a los jóvenes dependiendo de la beca solicitada, ya sea que es para titulación, para servicio social, para vinculación o cualquier otra modalidad. En términos reales necesitamos mejorar no solo la cobertura, sino también de los montos asignados a las becas. Pero creo que el primer paso estaría dado si el Congreso aprobara esta asignación a los programas de becas. Finalmente, es obvio que no basta con las becas para